puedes levantar tu mano, que tú no puedes abrir tu boca. Algo raro va pasando contigo. Estás viendo el diseño del reino que tú tienes y te pusieron cadena para que te quedes quieta, para que te quedes quieto, pero el ángel te va a tumbar la cadena, te va a ir a poner la cárcel. La oración va a vencer. Dile, vamos a adorar. Vamos a adorar. Lo que pasa es que el que te tiene en prisión o el que te quiso mantener en prisión sabe que cuando tú te remontes en el Salmo 22, tú descubres que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y te das cuenta que en una ocasión el salmista tenía legalidad sobre su alma, pero llegó un tiempo donde la perdió. Cuando él tenía legalidad sobre su alma, él dijo: alma mía, alaba a Dios. Alguien tiene que bendecir a Dios, porque en ese momento el alma como que se acostumbró mucho a estar en silencio, a estar callada, a estar alejada de la adoración. El salmista tuvo que: alma mía, adora a Jehová. Tuvo que darle una orden. Pero parece que llegó un tiempo donde el salmista quería volver a darle la orden al alma, pero no pudo. Entonces tuvo que decir: Jehová, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Llega un tiempo donde usted no tiene legalidad sobre su alma, que tiene que gemir, tiene que clamar al Dios que es dueño de su alma, para que sea Él que la saque de la cárcel. Por eso entiende esta iglesia que oraba con oración sin cesar. Cuando la iglesia ora sin cesar, es porque hay cárceles que solamente Dios las puede abrir, hay presos que solamente Dios los puede libertar. Por esa razón hay cosas que te toca a ti, pero hay cosas que le toca a Dios. Tenemos que conocer cuáles son las cosas pertenecientes a nosotros y cuáles son las cosas pertenecientes a Dios. Las cosas reveladas son de nosotros, pero las cosas que son ocultas son de Dios. Por esa razón Pedro estaba en una cárcel donde la iglesia no podía penetrar físicamente, pero penetró con los ángeles. Dígale, penetró con los ángeles. Los guardias estaban cuidando la cárcel, pero los ángeles estaban cuidando a Pedro. Alguien tiene que bendecir a Dios. Gloria a Jesús. Y Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y de repente yo entiendo: bueno, nosotros estábamos predicando, el poder del Espíritu Santo arrebató, una joven fue libre. Se levantó esta revuelta aquí en la ciudad. Esta gente todita se pusieron aún en contra de nosotros. Lo único que nos queda a nosotros es lo que sabemos hacer: orar y adorar. ¿Tú nunca te has sentido que todo el mundo está en contra y nadie a favor? Amén. ¿Qué tú haces en ese momento? Dígale que está a su lado: vuelve en sí. Oh, Dios. Porque en ese momento tenemos que hacer lo que sabemos: orar y adorar. Y todo el que esté en contra y nadie a favor en la ciudad tendrá que sentir el estruendo, el terremoto, el repente de Dios, que tu oración y tu adoración están provocando en toda la ciudad. La gente va a correr y van a decir: ¿qué es lo que pasa allá abajo? ¿Qué es lo que pasa en Jaina? ¿Qué es lo que pasa en Framboyán? Alguien tiene que bendecir a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ese hombre entendió que cuando estamos acorralados hay que orar y adorar. Alguien diga amén. Dile a tu vecino: ora y adora. Dile: ora y adora. Ellos tenían tres cualidades que a mí me encantaron, pero hay una que lo hace quedar mal a mi punto de vista espiritual. Esa iglesia, ellos tenían algo, primeramente, bueno, que oraban sin cesar. Número 2, literalmente dice que oraban sin cesar a Dios. Y número 3, dice que oraban sin cesar a Dios por algo en específico, por Pedro. Pero cuando viene la manifestación, me di cuenta que su fe, aunque oraban sin cesar a Dios por Pedro, era errónea. ¿Cómo así, varón? Por Pedro, esa gente hicieron que la gente baje. Oraron sin cesar a Dios por Pedro, pero su fe era errónea. Mire, escriba eso, que usted no lo va a escuchar por boca de más nadie. Agárrese. Fíjese, oraron sin cesar a Dios por Pedro. Mientras oraban sin cesar a Dios por Pedro, el ángel se mete a la cárcel, le toca a Pedro en el costado. Llévalo para la casa porque ya Pedro está libre hace rato. Vamos ahora a la casa de María,
donde la iglesia está orando sin cesar a Dios por Pedro. Pedro llega a la casa. Cuando llega a la casa hace esto. Una joven llamada Robert abre la puerta. Cuando ve a Pedro, por el gozo tan grande de verlo, la muchacha, me imagino yo, que ella abrió la puerta y cuando lo vio, ¡pum!, se la cerró en la cara y se mandó para adentro. Cuando se manda para adentro, les comunica a los hermanos: es aquí, Pedro está en la puerta. Los que están adentro le dicen a ella: tú estás loca. Ella dice que persiste y perjura que sí es Pedro. Y le dicen: no, el ángel del Señor no es Pedro. Ahí nos damos cuenta que ellos oraban sin cesar a Dios por Pedro, pero su fe era errónea, porque cuando Pedro llegó no lo creían. Oraban por Pedro, pero sin creer que Dios lo iba a libertar. Porque cuando Pedro fue libre y tocó la puerta y le dijeron que Pedro estaba allí, ellos dijeron que la muchacha estaba loca y que ese no era Pedro, que era un ángel, pero era Pedro. Ahí revela que ellos hicieron tres cosas bien, pero al final lo dañaron. Oraban sin cesar a Dios por Pedro. Muy bien. Orar sin cesar, orar a Dios, orar por Pedro revela orar por algo en específico, que eso es lo que no la agrada en nuestra oración. Pero cuando llega la respuesta de nuestra oración sin cesar, no lo creemos. Dios, tú estás orando para que Dios te levante, para que Dios te use. Y de repente viene Dios y te dice: llegó tu tiempo. Y dice: ay, que yo no estoy preparada. ¿Para qué ora entonces? Tú estás orando por eso, que Dios te entregue, que Dios te revela, y viene Dios y te dice: eres pastor. Dice: ah, que el Señor reprenda al diablo, eso no. Pero tú estás orando para que Dios te declare cuál es tu llamado, para que te revele cuál es tu identidad para caminar en ella. Y cuando te lo dice, tú no lo aceptas. O sea que estás orando muy bien a Dios por una respuesta, pero cuando llega el incrédulo, eres incrédula. Entonces, tres cualidades buenas, pero la última daña las tres que tiene. Porque le quita de crédito a las primeras tres. ¿Cómo así? Claro, oraban sin cesar a Dios por algo en específico, pero cuando ese algo llega, no lo creen. Entonces, ¿para qué orar? ¿Por qué está orando? O sea, eran personas que le faltaba mucho conocimiento. Eran personas inmaduras, personas que no conocían cómo hacer funcionar la fe que ellos tenían. Ellos necesitaban realmente un encuentro con Dios. Pedro sí se encontró con el ángel, pero ellos no conocían al ángel. Porque para ellos eso es algo tan sobrenatural que ellos entienden que no es Pedro. El tipo tiene que estar preso. Están orando para que Dios liberte, pero en su sentido humano ellos entienden que no, que eso no es Pedro. Pedro tiene que estar en la casa, pero tú estás orando para que lo liberte. Y luego que viene tú entiendes que él no puede estar ahí, que tiene que estar allá donde estaba antes. Tú no has visto gente que ora por otros que están mal, que están descarriados, que están apartados, que son soldados heridos, soldados caídos, y de repente tú dices: vamos a orar por fulano, vamos a orar por fulana. De repente Dios viene por tanto clamor y oración que hicieron por fulana y por fulano, y lo levanta. Esa gente se levanta bajo un ángel del espíritu sobrenatural, y los que pidieron la oración por eso que estaban en el suelo, que Dios levantó, comienzan a señalarlo: mira ese ahora, y que predicando, y que alguien tiene que bendecir a Dios. Yo he visto gente así, amado,